Bien, buenas tardes a todos. Empezamos la segunda sesión del tercer coloquio macrofilosófico. Antes de todo, los agradecimientos, en especial al profesor Mayos, que es nuestro maestro, que ha pensado en todos estas ponencias, estas charlas y estos debates, y que sin duda es lo que une todo este proyecto. Gracias, maestro. Bien, sin más, voy a presentar. Tenemos un cambio. Primeramente hablará Leonardo Franceschini. Leonardo, que es maestro, ha hecho su maestrado en filosofía política en la Facultad de Roma, La Sapienza, doctorando, hace doctorado aquí sobre la tutela del profesor Mayos, con tutela de... No, todavía no. Todavía no. Muy bien. Autor de un brillante libro también, de Colonizar la Cultura, muy recomendado a todos. Pronto... Gracias, profesor. Bueno, yo antes que empezar quería hacer dos agradecimientos. Mi primero va por el profesor Mayos, que me ha querido aquí como para dirigir mi tesis de doctorado, y aquí también en Guirche. Entonces, a observar mi primer agradecimiento. Y después quiero agradecer a todos los miembros de Guirche, que bueno, yo y mi novia nos mudamos aquí hace poco. Y los primeros tiempos nunca van a ser muy fáciles, ¿no? Para acostumbrarnos a la nueva vida, digamos así. Y la manera con las cuales nos han acogido con cariño y amistad, para nosotros ha sido y sigue siendo muy importante. Entonces, muchísimas gracias a todos los miembros de Guirche. Pues bien, empezaría mi discurso que se titula Para un nuevo concepto de historia, Walter Benjamin y la tradición de los oprimidos. Y empezaría leyendo dos citas, frente a las cuales el mismo Benjamin estaba enamorado, ¿no?, de las citas. La primera es tomada por Tácito, de su Agrícola, y dice: depredar, masacrar, raptar, los romanos llaman con el nombre mentiroso de imperio, y ahí donde hacen el desierto, nombran paz. La segunda por el Marx de la ideología alemana. Marx nos dice: debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana, y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir. Bueno, he dividido mi exposición en 4 breves trozos, y empezar desde, digamos, el mundo griego. Primera sesión se titula Histórica mímesis, imitación dirigida hacia la investigación. Por siglos, lo que en un estudio pionero Bora ha definido The Greek Experience, ha concernido el conjunto de significados reconducibles al grupo mimestai. En este acto de hoy, aparte del sentido literal de volver a presentar en otro plano, estamos interesados en particular en otro, ligado a la memoria, y de hecho desde los albores de la poesía épico-mítica hay un vínculo estricto entre musique, mímesis y mnemne. Es suficiente detenerse en el sexto canto de Ilíada para entender cuánto esta visión fuese importante. Helena, dirigiéndose a Héctor, exclama: Zeus nos dio mala suerte a fin de que a los venideros les sirvamos de asunto para sus cantos. Toda la misión del cantor, como justamente subrayado por Werner Jäger, es de la tener vivo en la memoria de la posteridad el recuerdo de la gesta de los hombres y de los dioses. La fama, la gloria, la conservación y el incremento de esta es el sentido verdadero del canto heroico. La imitación es, desde los primordios de la poiesis griega, un proceso mediante lo cual, a través del acto rememorativo, el hombre llega a conocer algo que, aunque se refiera a las cosas últimas e invisibles, los que los griegos definían con esta palabra, zétesis,
es decir, fundamento sobresensible que interviene en las cuestiones humanas, es orientativo por el mismo actuar, por lo que es definido en el Filebo y en la Ética Nicómaco el doble ámbito del bios theoreticos y del bios politicos, algo que, olvidado, es revelado con una precisa función ético-política. Lo que en última instancia se puede definir anamnesis, teniendo como referencia los pasajes del Fedón, en los cuales Platón afirma que el aprendizaje es anamnesis. Lo conocible es entonces algo que ya está y que por eso necesita de una actividad heurística. En ese sentido, Heidegger podía hablar de aletheia, ¿no?, que viene del verbo lantanein, ser escondido, traduciéndola con Unverborgenheit, entonces no ser escondido, no ocultamiento del ente. No por una manía filológica, sino por finalidades teóricas, ahora tenemos que decir algo sobre el término histor. Ya testado en Homero, el lema comparte la raíz con oida, perfecto atemático de una forma verbal eido, que tiene el significado de ver, pero que al perfecto asume el significado de saber. Entonces sé por qué he visto. El histor es entonces el testigo que ha visto y que por eso puede referir. Platón mismo afirma en la República que él encuentra lo que ha visto en el mundo de allá. Hay que imitar entonces y llevar a la luz con una clara función educativa aquellas cosas bellas que pueden dejarnos ver o intuir algo del bien en vía emocional erótica, de otro modo intangibles mediante la actividad lógico-dialéctica, ya que el bien, como se afirma en el mismo diálogo, es epekeina tes usias, más allá de la sustancia. Los primeros dos grandes historiadores griegos, Heródoto y Tucídides, sin que podamos ocuparnos aquí de la tradición logográfica precedente ni siquiera de su desarrollo, acogen sin reservas la tradición mítica dentro de sus obras, para explicar aquellos hechos sobre los cuales no se puede decir nada, como por ejemplo la teogonía o la guerra de Troya, y por los cuales, no obstante, todo desciende. Aristóteles mismo en la Poética, cuando utiliza la palabra historia para contraponer la poiesis, todavía no quiere decir historiografía en sentido estricto. El primer que utilizará la palabra en nuestra acepción más común será Dioniso de Halicarnasso, y solo más tarde Plutarco hablará de histórica grammata para conectar el cuento de hechos ocurridos al texto escrito. Mi primera sesión para introducir un poco lo que pasaba en el mundo griego. Y ahora quería presentar un humanista italiano muy poco conocido que me ayudará a introducir la visión de la historia de Marx y luego la de Benjamin. A partir del siglo XIV, en el contexto de la general revisión de las disciplinas en el interior de aquel movimiento conocido como Renacimiento, la historia ocupa un sitio de relieve. Con la escolta de los famosos retóricos historiadores de la antigüedad, Cicerón, Luciano de Samosata y Quintiliano, la historia sigue teniendo un valor instrumental y educativo como arte del bien vivir en la vida civil y política. Ejemplos ilustres de esta línea están representados por los diálogos del aristotélico Sperone Speroni y por la Disputatio de Historica Facultate por Francesco Roboltello, sin incomodar los más famosos Giovanni Pico della Mirandola y Marsilio Ficino. La herencia de la narración histórica era pesada y unívoca, llena de aquella autoexaltación por la misión evangelizadora salvacionista que empieza ya en Pablo de Tarso y sigue muy presente en toda la Edad Media, y que la modernidad, gracias al descubrimiento de América, entre comillas, y a la trata de los esclavos, adquirirá nueva fuerza. Un caso aparte y en contratendencia está representado por un otro humanista italiano, escasamente conocido también en Italia, Francesco Patrizzi. Su exigencia es la de fundar la historia sobre otros presupuestos, con respecto a la tradición griego-romana y medieval, pero también contra de los teóricos de sus tiempos, los cuales seguían con el mismo acercamiento acrítico y mítico. Se tenía que salir, según Patrizzi, de la concepción retórica de la historia, tomada como arte sermocinal y construida sobre la misma retórica aristotélica. En el quinto diálogo de la historia, obra de 1560, el humanista postula
la imposibilidad por parte de la historia de alcanzar lo verdadero. La memoria es corrupta y la narración misma está avasallada a la voluntad y a la fuerza de los poderosos. La historia se convierte en mito y entonces mentira. Y escribe el Patrizio en una traducción en español que he intentado hacer de un italiano antiguo, y nos dice: ahora la tenéis falsa, y aquí se refiere a la historia. Y hay que tener en cuenta que siempre así es la historia profana, así como el príncipe la quiere, así como la hace escribir. Pero Patrizio logra ir aún más allá, condenando las historias particulares y facciosas de los pueblos, cada uno de los cuales está convencido por la absoluta veracidad de su propio cuento. Y en 1839, hacemos un salto en el futuro, a los 21 años, Karl Marx, estudiante de filosofía en Berlín, manifestaba perplejidades semejantes sobre la manera en la cual se hacía historiografía. Teniendo como referente el grupo de los jóvenes hegelianos, y aunque fuese él mismo uno de ellos, y la filosofía de la historia de Hegel, el moreno de Treviri empezó a mover su atención hacia aquellas esferas humanas, entre las cuales la industria, donde mayormente a sus ojos la actividad de una época es vivida y tangible como praxis histórica. Su programa, ya en 1843, residía en el construir exclusivamente sobre los hechos, abandonando así aquel inventar a la historia a partir de categorías abstractas e incapaces de explicar de manera satisfactoria los hechos. 2 años después, en La Sagrada Familia, obra de 1845, a este respecto y refiriéndose a la filosofía espiritualista, escribirá: no conoce, al menos lo que imagina, más que los grandes hechos políticos, literarios y teológicos de la historia. Del mismo modo que separa el pensamiento de los sentidos al alma del cuerpo, a sí misma del mundo, separa de las ciencias naturales y de la industria a la historia. Y para ella, el lugar de nacimiento de la historia no está en la producción material y grosera que se hace sobre la tierra, está en las nubes y las brumas que flotan en el cielo.